Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy hemos llegado al capítulo 183 de la serie Vida de Cristo que hemos estado llevando en estos últimos tiempos. Y para empezar, me gustaría compartir con ustedes una breve historia. Un hombre estaba viajando en un territorio desconocido. Llegó a un lugar donde tenía que cruzar algunas montañas muy altas. Este hombre, sabiendo que sería difícil recorrer el camino y que quizá podría perderse, pensó en buscar a un guía calificado. Empezó a buscar y llegó un hombre y ofreció sus servicios. El turista le preguntó: ¿Usted ha ido alguna vez a este pueblo donde yo quiero ir? No, le respondió, pero yo he ido una parte del viaje y me han platicado cómo llegar ahí. El viajero pensó por un momento y dijo: ¿Sabe qué? Mire, muchas gracias, voy a buscar a otra persona. Y luego llegó otro voluntario. Entonces este hombre le hizo la misma pregunta: ¿Usted ha llegado a ese pueblo donde yo quiero ir? Y él dijo: no he llegado, pero yo he subido a una montaña muy alta donde he visto el camino que lleva hasta ese pueblo. El turista meditó otros segundos y dijo: yo creo que voy a seguir buscando otra vez. Y finalmente se encontró con un hombre que le dijo: el pueblo donde usted quiere ir, allí está mi casa. Entonces, ¿qué creen ustedes que le contestó el turista? El turista le dijo: ok, claro que sí, a usted lo contrato, vamos para allá. Entonces se fueron los dos y llegaron a ese lugar. Ahora, ¿por qué creen ustedes que este hombre, que este viajero, le dijo que sí a ese turista? Que a este hombre, porque este hombre conocía muy bien cómo llegar allá, porque él había venido de ese pueblito. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con sus discípulos, él sabía que a sus discípulos aún les faltaba un largo camino que recorrer. Cristo iba a ir con su Padre, pero les iba a mandar a un guía. Un guía. ¿Quién es este guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe el camino porque sabe dónde está Dios. Posiblemente ha ido y vuelto muchas veces y Él conoce realmente el camino. Entonces, el Señor Jesucristo fue la persona indicada para enviarnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía el día de hoy. Y el día de hoy pues vamos a ver el pasaje que vamos a estudiar hoy. El objetivo es que comprendamos y cooperemos con el Espíritu Santo en la evangelización y en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, aún estamos aquí en esta tierra, pero aún nos falta un largo camino que recorrer. Y el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar para evangelizar eficazmente y para crecer en nuestra vida espiritual eficazmente también. Ahora, ¿cuál es la parte de nosotros? Cooperar y comprender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere decir, nos quiere animar a que hagamos. Entonces, en este tiempo quiero invitarlo a que vayamos a buscar Juan capítulo 16 y los versículos 5 al 7. Pero antes vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque en esta vida tú no nos has dejado solos, Señor, sino que has mandado al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos guíe en esta vida, Señor, que aún estamos por recorrer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder cooperar, a poder estar sensibles a la guía del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo que estudiaremos este pasaje. Ayúdanos a entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te pedimos que bendigas a las personas que estarán viendo este video. Guárdales, cuídales, Señor, para poder entender y aplicar lo que aprenderemos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquen allí en sus Biblias Juan capítulo 16, versículos 5 al 11. Juan capítulo 16, versículos 5. Vamos a leer 5, 6 y 7 solamente. ¿Lo tenemos ahí?
Ok, vamos a leerlo. Dice así: Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que los discípulos se habían entristecido de acuerdo al versículo 6? Aquí nos dicen, porque Jesús les había dicho que los iba a dejar y que Él iba a volver al que lo envió. Cristo iba a volver a su Padre y los iba a dejar. ¿Cómo se ha sentido usted cuando parte un ser querido en quien usted confiaba para pedirle consejo, para pedirle dirección o para otras cosas? ¿Cómo se siente usted? ¿Alguno de ustedes ha perdido a su padre o a su madre o quizá algún familiar que era la persona que se encargaba de guiarles, de aconsejarles? Bueno, pues los discípulos se sentían algo parecido. Cristo, que era su maestro, se iba a ir y los iba a dejar. Ahora ellos se entristecieron mucho. Hubo una gran tristeza en sus corazones. Ahora, en el versículo 7, el Señor Jesucristo les da una nota de consolación. ¿Por qué creen ustedes que era beneficioso para los discípulos que Cristo se fuera? Ahí dice, porque cuando Cristo se fuera, iba a enviarles al Espíritu Santo. Y aquí menciona que es el Consolador. El Consolador es una de las cualidades, es uno de los nombres que se le da al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos consuela, nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos instruye. Porque Él es la persona a quien el Señor Jesucristo nos ha designado para guiarnos en este camino que aún estamos transitando. Nosotros como hijos de Dios no somos residentes aquí en la tierra. Nuestro hogar permanente no está aquí, sino que está en el cielo, en el cielo. Y allá es el lugar donde Cristo ha preparado para nosotros. Es un lugar hermoso, es un lugar perfecto, donde quiere Dios que todos vayamos allá. Pero solamente vamos a ir los que somos hijos de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos a alguien que nos dirija, que nos instruye, que nos guíe. Y hay dos cosas en las que es algo importante que nos dirija el Espíritu Santo: en la evangelización y también en nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí, que a veces yo quiero crecer mucho en este año, pero a veces no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿sabe qué? El Señor Jesucristo nos ayuda en esa parte. ¿Cuántas veces nos ha pasado también que queremos evangelizar a toda la colonia? Queremos evangelizar a algún compañero de la escuela, algún compañero de trabajo, algún vecino o a alguien que vemos, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, el Espíritu Santo es la persona indicada para guiarnos en este proceso. Entonces, estemos atentos para comprender y cooperar en la guía del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Ahora vamos a leer allí en los versículos 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. ¿Qué nos dice este pasaje? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí podemos nosotros apreciar tres errores o tres cosas que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Tres cosas que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. ¿Cuáles son esas tres cosas? Ok, la primera es: convence al mundo de su error. Ok, en tres partes. Dice en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Hay aquí tres errores que nosotros cometemos en nuestro camino al juicio: con el pecado, con la justicia y con el juicio. Ahora, ¿cuál es el error del mundo en cuanto al pecado? Vamos a ver primero en el versículo 9. ¿Qué nos dice el versículo 9?
En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Hoy en día hay mucha gente que no creen en el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que cree que fue un buen hombre, que fue un buen maestro, que fue un ser humano bueno, pero no creen que Cristo es Dios. Entonces, es importante creer que Cristo es Dios. ¿Quién fue y quién es realmente Él? Ahora, ¿qué nos dice Juan 3, 16 al 21? Vamos a ir más atrás. Juan 3, 16 al 21. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y el 18 dice así, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, en el versículo 18, ¿qué nos libra de la condenación? Aquí en este versículo, ¿qué es lo que nos libra de la condenación? Dice ahí, creer en el Señor Jesucristo. Es la única forma, creer en Cristo. Realmente quién es Él, qué hizo Él y qué es lo que puede hacer por nosotros. Él es la única persona que nos puede librar de la condenación. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno para ser condenado? Dice allí el versículo 18, el que cree en mí, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, realmente no tenemos que hacer nada. Todo ser humano nace con el pecado de Adán y no tenemos que hacer nada, ya nacemos condenados. Pero si queremos no estar condenados, hay algo que sí tenemos que hacer. ¿Qué es eso? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Ahora, el versículo 19 nos dice algo interesante. Aquí nos dice cuál es la causa de la condenación. Vamos a leerlo. Dice ahí, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Cuál es la causa de la condenación? Porque la humanidad prefiere las tinieblas, que es el pecado, a la luz. Por lo general, si ustedes se han fijado, cualquier ser humano prefiere lo malo, las tinieblas, lo oscuro, que la luz. Y esa es una triste realidad, pero es una realidad. Y esa es la condenación. ¿Por qué? Porque preferimos las tinieblas, lo más cómodo, a veces lo más llamativo. Hoy en día el diablo se ha encargado de hacer llamativo todo aquello que es prohibido, todo aquello que hace daño, lo hace llamativo, lo hace gustoso y ahí vamos, ¿verdad? Como burros al matadero. Ahora, ¿por qué la gente prefiere las tinieblas? Porque sus hechos eran perversos, son perversos. Por eso es que la gente prefiere las tinieblas. Vamos a leer ahora Hebreos 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Y aquí nos habla de una advertencia. Aquí el Señor nos habla de una advertencia. Hebreos 2, 3. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. Entonces, ¿cuál es la advertencia? De que no podemos escapar de esta condenación, a menos que creamos en Cristo. Esa es la única salida. Esa es la única salida. Cristo es la única persona que puede salvarnos. Ahora, vamos a regresar a Juan 16, 10. Y vamos a ver cuál es otro error que el Espíritu Santo nos hace ver. Juan 16, 10. Dice así, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Entonces, ¿cuál es ese error? Bueno, en cuanto a la justicia.
Hoy en la actualidad hay mucha gente que piensa que puede salvarse de la ira de Dios en el infierno haciendo buenas obras. Hay gente que a mí me ha dicho, yo he hecho muchas más obras buenas que malas, entonces yo creo que Dios me va a pasar al cielo. A lo mejor sufro un poquito, pero me va a permitir entrar al cielo. Ellos piensan que por sus propias obras van a poder salvarse. Pero Jesús fue con su Padre después de resucitar, ascendió al cielo, y la resurrección es la prueba de que Jesús es justo y es la obra de Jesucristo la que puede justificarnos. Esa es la única obra. No es la obra tuya ni la obra mía, no, es la del Señor Jesucristo. Es la única que nos puede justificar, que nos puede dar ese pase al cielo. Y hoy en día, tristemente, todas las religiones falsas están enseñando que se pueden salvar por sus propias obras. La única forma en que podemos salvarnos es confiando en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, ¿qué nos dice Filipenses 3, 7 al 9? Busquemos ahí Filipenses capítulo 3, 7 al 9. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces aquí nos recuerda nuevamente que nuestras propias obras no nos salvan, sino la justicia de Dios por medio de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Solamente la obra que Cristo hizo de morir en la cruz injustamente, de ser sepultado y resucitar al tercer día, es la única obra que nos puede salvar. Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Y mi pregunta para cada uno de ustedes ahorita es la siguiente. ¿Ya ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Ya le ha aceptado usted como su único Salvador? Si usted ya lo ha hecho, qué bueno. Pero si usted aún no le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados y que le permita pertenecer a su familia, hoy es el día, hoy es el día. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de mañana ya no haya tiempo. Puede ser que el día de mañana no llegue. Y si usted no acepta a Cristo antes de que muera, no va a poder entrar al cielo. No va a poder entrar al cielo. Cristo es la única forma de poder entrar al cielo. Él es el único camino al cielo. Acepte a Cristo el día de hoy. Vamos a leer Romanos capítulo 10 del 1 al 4. Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, tristemente hoy en día también hay personas como en aquel tiempo que tratan de establecer su propia justicia propia. Pero por esa justicia propia de ellos no se van a poder salvar, solamente por la justicia que nos puede dar el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a regresar a Juan capítulo 16, versículo 11. Juan 16, 11. Y vamos a encontrar otro error que el Espíritu Santo trata de enmendarnos ahí, de corregirnos. Juan 16, versículo 11. Dice así: y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿cuál es otro error? El juicio. En cuanto al juicio. Ahora, ¿cuál es el error en cuanto al juicio? Hoy en día hay mucha gente que piensa que no va a haber ningún juicio. Hoy en día hay falsas doctrinas, hay falsas religiones que enseñan,
Un día que tú te mueras, ahí se acaba todo. Pero, sin embargo, la Biblia dice que va a haber un juicio en el cual la gente que hoy en día hace mucha maldad no quiere enfrentarlo y prefieren hacerse los que creen que no va a haber nada. Entonces, ese es un gran error. Ahora, el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Cuando Satanás tentó a Eva, le dijo, no es cierto, no van a morir, diciendo que no tenía que temer a ningún juicio. Sin embargo, si el príncipe de este mundo, que es Satanás, un ser muy poderoso, fue juzgado en la cruz, entonces, ¿qué esperanza pueden tener los incrédulos? Satanás engañó a Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Les dijo, ¿saben qué? Pues, no les va a pasar nada. Pero sin embargo sí pasó. Y Dios juzgó a Satanás. Y un día este Satanás va a ser echado en el fuego, en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios da a cada quien según lo que merece. Ahora, siendo que es el Espíritu Santo quien convence al incrédulo, ¿qué debemos tomar nosotros en cuenta cuando compartimos el Evangelio? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? En primer lugar, que nosotros no vamos a poder convencer a los incrédulos. ¿Sí? Usted haga todo lo posible por hacer claro el mensaje del Evangelio, pero usted no lo va a convencer. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay personas que con muy buenas intenciones tratan de convencer y de obligar a gente a que crea en Cristo, pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es solamente predicar el Evangelio y el Espíritu Santo es quien hace esta obra. Si el Espíritu Santo no hace esta obra, por más que nosotros nos deshagamos, no se va a lograr. El Espíritu Santo es quien da vida. Es el Espíritu Santo quien hace la obra de salvación. Ahora, siendo que es el Espíritu Santo el que convence al incrédulo, ¿cuál es nuestro papel? De acuerdo a Romanos 10, 14 al 15. Vamos a buscar allí en Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Síganme allí con su mirada. Dice así, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviados? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Vamos a ver qué dice el 17 también. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra parte en esto? Compartir el Evangelio, el plan de la salvación, y debemos usar textos bíblicos, la palabra de Dios. Textos bíblicos donde expliquen claramente la forma en que podemos ser salvos, qué es lo que hizo Cristo, cómo se adquiere la salvación, la ciudadanía celestial. Es por eso que nosotros en la iglesia animamos que los hermanos memoricen versículos bíblicos, para que al estar compartiendo los usen. Entonces, nuestra tarea es compartir versículos, explicar claramente el plan de la salvación, y el Espíritu Santo es quien hace la obra. Vamos a leer ahora Juan 16, 12 al 15. Regresemos ahí. Juan 16, 12 al 15. Ok, ¿qué dice? Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, aquí podemos apreciar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál iba a ser ese ministerio del Espíritu Santo? En los versículos 12 y 13 dice que los iba a guiar a toda verdad y enseñarles las cosas por venir.
Esa es una tarea del Espíritu Santo, enseñarnos la verdad y guiarnos hacia las cosas que han de venir. Entonces, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, seamos sensibles. Y en los versículos 14 al 15 dice que otra labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y dar a conocer lo de Cristo a sus discípulos. El Espíritu Santo nos instruye a nosotros para glorificar a Cristo y nos da a conocer lo que es de Cristo a los que somos sus discípulos. Entonces, ¿qué tanto está usted escuchando al Espíritu Santo para glorificar a Cristo, para escuchar lo que Cristo es? Yo espero que usted esté estudiando la palabra de Dios, esté escuchando, ¿verdad?, predicaciones, esté escuchando consejos, memorizando la palabra de Dios, porque esta es el manual de vida que Dios nos ha dejado para expresarse hacia nosotros. Es la forma en que Cristo se nos revela textualmente. La obra del Espíritu es de convencer al mundo a creer en Jesucristo. Su obra en nosotros es guiarnos y darnos a conocer mejor a Jesucristo y todo lo que es de Jesucristo. Antes de creer en su ministerio era para convencernos de nuestra necesidad de Cristo. Ahora su ministerio es para guiarnos a crecer, para glorificar a Cristo. Entonces, aquí está la obra del Espíritu Santo en nosotros. Antes de que nosotros creyéramos, el Espíritu Santo hacía todo lo posible para que nosotros creyéramos en Él. Y ahora que ya creímos que somos sus hijos, el Espíritu Santo hace todo, nos guía, nos dirige para que glorifiquemos con nuestra vida al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos aplicar nosotros de esto que hemos aprendido a nuestras vidas? En primer lugar, orar por y compartir con los del mundo la necesidad de creer en Jesucristo para ser justificados y liberados del juicio. Hay que orar por los incrédulos y compartirles el Evangelio. Otra cosa que podemos hacer también es usar la palabra de Dios en el evangelismo para que el Espíritu Santo pueda convencerlos. La Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hay que usarla. Y otra cosa que podemos hacer es aprender, recordar y meditar en todo lo que es Cristo y lo que Él es para nosotros. Entonces, ¿qué tanto ha aprendido usted del Señor Jesucristo en el último año? ¿Qué tanto puede usted recordar? Y en los tiempos de tranquilidad, donde usted se tome para meditar, medite en lo que es Cristo, medite en Él, piense, concientícese, en que Él está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y un día vamos a ir para el cielo. Pero mientras vamos al cielo, mientras estamos en ese camino, ¿qué debemos hacer? Hay que cooperar con el Espíritu Santo en la evangelización y en el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto ha evangelizado usted? ¿Qué tanto ha crecido usted en su vida espiritual? Dios quiere que crezcamos en estas 2 áreas. Que el Señor nos ayude, oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, mientras estamos aquí en este camino, Señor, al cielo. Pero también, Padre, gracias por tu Espíritu Santo, a quien nos has dejado tú, Señor, para que sea nuestro guía, que sea nuestro maestro, que sea nuestro director, que sea nuestro consejero y nuestro consolador. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a poder estar sensibles a su dirección, porque sabemos que el ser dirigidos por Él es lo mejor que podemos hacer, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que nos está viendo. Obra para que ellos sigan creciendo en su conocimiento de ti, Padre, y también ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.